Alejandro y el reloj de arena. En lo más profundo del valle, donde las nubes adornaban el cielo con sus formas divertidas y los días parecían tranquilos y acogedores, se encontraba el pueblo de Almendra, un lugar tan pequeño que no aparecía en los mapas, pero era lo suficientemente especial como para que sus habitantes no quisieran vivir en ningún otro lugar. Las calles empedradas parecían hechas para caminar con calma y evitar el paso de los autos. Las casas, viejas pero acogedoras, se alineaban alrededor de la plaza principal y en los jardines siempre florecían bugambilias y lavandas. Cada rincón tenía algo interesante, algo único que hacía que todo el que pisara el pueblo sintiera una conexión con el lugar. En ese tranquilo pueblo vivía Alejandro, un joven de mirada curiosa y mente llena de preguntas. Desde pequeño había sentido que el mundo no podía ser tan pequeño como el espacio que le ofrecía su casa. Mientras otros niños jugaban a las escondidas o trepaban árboles para asustar a las ardillas, él se quedaba mirando el cielo y haciendo preguntas que nadie parecía poder contestar. No era raro verlo en su cuarto rodeado de libros viejos, desarmando relojes antiguos o pasando horas observando el paisaje en busca de algo más. Algo que parecía no estar ahí, pero que él sabía que existía en algún otro lugar. Su familia y sus compañeros de la escuela siempre pensaban que era raro. Era común verlo con la mirada perdida, disociado y callado. No se divertía ni era tan hiperactivo como otros de su edad. La figura que más lo había influido era su abuelito llamado Don Tino, el hombre sabio que le había hablado durante años de la importancia del tiempo, de cómo el mundo cambiaba constantemente, pero las cosas importantes siempre se mantenían. El tiempo no se puede detener, Alejandro, pero puedes aprender a escucharlo. Le decía cada vez que veía al joven perderse en sus pensamientos. La muerte de Don Tino dejó un vacío que Alejandro no sabía cómo llenar. Ya no había quien le contara historias en las tardes lluviosas, ni quien lo guiara con paciencia cuando sentía que su mente se desbordaba. El tiempo parecía haberse detenido con la partida de su abuelo, pero un día, cuando la tristeza ya parecía demasiado grande, Alejandro decidió adentrarse en el ático de la casa de su abuelo. Siempre había sido su lugar favorito, lleno de secretos, de cosas que él nunca había tenido el valor de descubrir. Entre baúles polvorientos y cajas llenas de objetos extraños, Alejandro encontró una pequeña caja de madera tallada con símbolos que nunca había visto. Abrió la tapa con cuidado y dentro, envuelto en una tela gris, estaba un reloj de arena. No era un reloj común. La arena en su interior brillaba con una luz dorada, como si atrapara la luz del sol incluso cuando estaba apagada. Alejandro lo sostuvo con curiosidad y sintió una extraña sensación recorriendo sus dedos como si el objeto estuviera vivo. Sintió una energía sutil pero poderosa fluir a través de él y fue en ese momento que comprendió que el reloj tenía algo más que un simple valor sentimental, algo que ni él ni su abuelito podrían haber explicado. Esa misma noche, Alejandro tuvo un sueño extraño. Se encontraba en el jardín de su abuelito, rodeado de las mismas flores y plantas que tanto le gustaban. El sol se ponía en el horizonte, pero había algo diferente en el aire. Su abuelito apareció junto a él, con esa sonrisa tranquila y sabía que tanto lo había caracterizado. El tiempo no se puede detener, Alejandro, pero puedes aprender a escucharlo, le dijo en voz baja. El joven despertó agitado. Aunque el sueño parecía tan real, no entendió qué significaba. Sin embargo, cuando tomó el reloj al día siguiente, algo extraño sucedió. Mientras observaba la arena deslizándose lentamente, escuchó un sonido extraño, como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido. Al principio, pensó que solo era su imaginación, pero cuando el reloj emitió un pequeño brillo, el mundo a su alrededor cambió. Ya no estaba en su cuarto. En su lugar, se encontraba en una calle antigua de Almendra, pero mucho más antigua de lo que recordaba. Las casas eran diferentes, con colores más apagados y las personas vestían ropas de otras épocas. Estaba en el pasado. A medida de que caminaba por el pueblo, se dio cuenta de que todo lo que había conocido había cambiado. Los árboles eran más jóvenes, las casas más nuevas y él mismo, al mirarse en una ventana, era más joven también. Al principio no entendió lo que estaba sucediendo. Cada vez que sostenía el reloj, el mundo parecía transformarse a su alrededor. A veces lo transportaba al pasado, otras veces lo llevaba a un futuro que no podía identificar. Se encontraba frente a una versión de su pueblo que ya no existía y en ocasiones era testigo de su futuro, viendo cómo el tiempo transformaba la vida de aquellos a quienes conocía. El primer viaje lo dejó confundido.
Cuando regresó, pensó que había sido un sueño, pero al mirar el reloj en sus manos se dio cuenta de que no podría haber sido así. Algo más estaba ocurriendo. Comenzó a experimentar viajes más largos y más profundos. Viajaba al pasado y al futuro, conociendo versiones diferentes de las personas que amaba y viendo cómo el pueblo se transformaba a lo largo de las décadas. Pero con cada salto temporal, Alejandro comenzó a notar algo. El tiempo se volvía confuso, los recuerdos se mezclaban y sentía que algo se desmoronaba en su interior. Cada vez que regresaba al presente, el mundo parecía ser más raro y más difícil de reconocer. Las personas cambiaban a su alrededor, sin razón aparente, y él sentía que ya no sabía quién era realmente. En uno de esos viajes se encontró en un futuro devastador, donde Almendra ya no existía, solo quedaban sus ruinas, un paisaje desolado donde los edificios estaban cubiertos de maleza y las calles estaban vacías. El reloj de arena comenzó a brillar con fuerza y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sucedería si se quedaba atrapado en uno de esos viajes para siempre? ¿Y si el reloj le robaba la capacidad de regresar? Mientras esas dudas permanecían en su cabeza, el reloj dejó de brillar. Alejandro, temeroso, abrió sus ojos y vio la misma escena de antes. Seguía en ese lugar donde no había nadie, solo un montón de plantas secas, una brisa inquietante y un atardecer que, lejos de verse hermoso y tranquilo, daba miedo. Alejandro soltó el reloj y trató de agarrarlo con todas sus fuerzas para ver si volvía a encenderse esa luz de siempre. Pero no fue así. Tras varios intentos fallidos y desesperados de Alejandro para salir de ese lugar, empezó a llorar. No puedo quedarme aquí. No puedo. Comenzó a gritar, y sus gritos y llantos eran cada vez más desesperados al pensar en que se quedaría ahí para siempre, y que no volvería a ver a su familia. Ya había perdido a su abuelito, y no quería que volviera a pasar, pero ahora con su familia entera. De repente, un dolor de cabeza intenso se apoderó de él al mismo tiempo que una luz se presentó frente a él. Era una silueta familiar, pero no podía distinguir quién era. Esta misma entidad misteriosa le extendió la mano mientras le preguntaba: Alejandro, hijito, ¿eres tú? Alejandro, sorprendido, le dio la mano a aquella luz. Era su abuelito. Después de esto, Alejandro simplemente dejó de tener conocimiento de sí mismo. Una sensación de paz invadió su cuerpo por unos segundos. Era como si flotara sobre el agua, pero la sensación duró poco, pues despertó de golpe. Estaba en su cama, tal cual como el día que encontró el reloj de su abuelo por primera vez. Una sensación extraña lo perturbó, provocando que se levantara de golpe e inconscientemente buscara su teléfono para ver la hora. Eran las 10:30 de la noche y era exactamente el mismo día que encontró el reloj. ¿De verdad todo esto fue un sueño? Al corroborar que solo habían pasado 30 minutos desde que se había ido a dormir, se alistó rápidamente para volver a la casa de su abuelo. Decidido a ponerle fin a su terrible pesadilla, Alejandro llegó al jardín de su abuelo y ahí, entre los mismos árboles que había visto tantas veces, cavó un pequeño agujero en la tierra y con cuidado colocó el reloj dentro. Lo cubrió con tierra, enterrándolo para siempre. Aunque sabía que nunca podría saber si había tomado la decisión correcta, sintió una paz extraña, como si el tiempo lo hubiera dejado ir finalmente. Alejandro volvió a su vida normal después de eso, pero con una conexión más profunda con su abuelito, quien le dio la lección de vivir y disfrutar el presente sin tener curiosidad y querer escapar del futuro. Y así es como la historia de Alejandro y este grandioso reloj de arena termina.